Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a este grupo de oración de misionera, esposa y madre, o sea, de mamás, no solo de mamás, mujeres casadas, que el Señor nos ha llamado a esta vocación hermosa del matrimonio. ¿Están contentas? Una pregunta de Rodri, ¿están contentas? ¿Les gusta esa iniciativa? Bueno, la idea es generar espacios así, como lo decíamos al principio, con las que estaban, muchas llegaron después. Bueno, esta idea surge porque vemos en la comunidad la necesidad de empezar a generar otro tipo de espacios aparte de las noches, ¿cierto? Nosotras sabemos ya como mamás que con los niños, usted con un niño listo sale, con dos también sale, ya 3, 4 o cuando están enfermos, en fin. A veces es complicado el tema de las noches, ¿verdad? Y vemos lamentablemente muchas mamás, incluso misioneras, tanto aquí en Medellín como en muchas otras localidades, uno se da cuenta que por estas circunstancias se van alejando, ¿cierto? Se van alejando del movimiento, se van alejando de las actividades, se van enfriando en su vida misionera, en su vida apostólica, y lo peor de todo es que no solamente se enfrían ellas, sino que uno habla con muchas misioneras que llevaban incluso años en el movimiento, que se casan con otro misionero, se casan, empieza esa mujer de pronto como por las circunstancias, sin maldad, empieza a alejarse, a enfriarse, ¿y qué termina pasando con el esposo? El esposo termina igual. Entonces, misioneras, me ha tocado, hemos estado dictando muchos retiros de hombres y mujeres, también en otras localidades por fuera de Medellín, y misioneras que te dicen, sí, es que yo me empecé a enfriar, me empecé a alejar, ya empecé a sacar excusas, para mí era obviamente más difícil, ya por la llegada de los niños, en fin, tal cosa, dejé de ir a misa, dejé de orar, tal cosa, en fin. Mi esposo también empezó detrás de mí como a desanimarse, para atrás, no sé qué, y terminó cayendo en infidelidad. Otras mujeres que te dicen, sí, yo también me enfrié, no sé qué, tal cosa, y mi esposo en este momento se refugió completamente en el trabajo. O sea, tenemos una gran responsabilidad como mujeres, ¿cierto? O sea, cuando nosotras, que somos como ese motor espiritual, digamos, de nuestro hogar, ¿por qué? Porque Dios nos dotó como de esa sensibilidad, ¿cierto? Para lo espiritual, de esa apertura como a todo lo eterno, lo divino, a esa unión con el Señor. Uno ve en la iglesia que hay muchas más místicas que místicos, ¿cierto? No quiere decir que los hombres no puedan serlo, también lo son, pero la mujer tiene un alma tan rica, tan grande, tan compleja, tan dotada como de una capacidad de amar tan grande, y esto se da también en la unión con Dios. Y cuando nosotras en nuestro hogar espiritualmente bajamos, digámoslo así, la temperatura del amor a Dios, pues eso inmediatamente se ve reflejado también en nuestros esposos. Aunque hay esposos que son muy decididos y para dónde van mal, pero normalmente la mujer es como ese corazón que bombea esa sangre a esa familia, a ese esposo, a esos hijos, que los mantiene ardiendo, que los mantiene encendidos. Uno casi que en la mujer puede medir cómo está su hogar, cómo está su esposo, cómo está su matrimonio, cómo está su familia, ¿cierto? Nosotras somos como esa medida. Uno en la mujer puede darse cuenta, es como un termómetro, por así decirlo, espiritual, para saber cómo está su hogar, para saber cómo están sus hijos. Por algo el demonio persiguió a Eva. ¿Por qué se fue detrás de Eva y no detrás de Adán? Porque él sabía quién era ella. Él sabía que Eva podía convencer a Adán, él sabía que Eva era la fuente de la vida, que si contaminaba a Eva, contaminaba la vida, que si convencía a Eva, Eva se encargaba de convencer a Adán. O sea que digamos, el puesto, el lugar, la misión que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, es grandísima. Por eso es importante, digamos, como que tenemos que levantar a la mujer, ¿cierto? O sea, no podemos como mujeres quedarnos ahí caídas, empezar a apagarnos, empezar como a desvincularnos, como que mi vida misionera se acabó, como que esto ya no es para mí. No, por el contrario, tenemos que entender de qué manera lo quiere Dios, porque las circunstancias cambian, pero ojo, cambia la circunstancia, mas no ha cambiado esa vocación misionera que hemos recibido. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, entonces por eso, viendo esa necesidad, quisimos empezar una primera iniciativa, fue este grupo de oración, ha tenido muy buena acogida,
también lo estamos transmitiendo. Un saludo a todos los que nos están viendo. Chicas, saluden, digan hola. Muchas mamás que nos dicen, miren, el programa o esto que hacen es la única manera como me estoy sosteniendo en este momento. Es que es impresionante. Entonces no, tenemos que sostenernos y más que sostenernos, volver a alimentarnos, a levantarnos, a fortalecernos. ¿Quién como Dios? Por eso la iniciativa de este grupo de oración, que la idea es inicialmente pues hacerlo una vez al mes, es decir, en la Semana del Alma, ¿cierto? Queremos con la ayuda de Dios que este grupo de misionera, esposa y madre, así lo quisimos llamar, quede institucionalizado cada viernes de la Semana del Alma. ¿Les gusta o no? Bueno, ¿quién como Dios? Vamos a empezar entonces, vamos a meditar el Evangelio. Como todo grupo de oración, hacemos el rosario, tenemos una prédica mayor y bueno, no es precisamente el Evangelio del domingo. Bueno, ni sé cuál es el del domingo, ¿alguien sabe? Pero sé que no es el del domingo. El de Zaqueo, listo. Vamos a meditar el Evangelio del domingo. A ver qué nos dice la palabra de Dios hoy para nuestras vidas. Las invito a que cerremos un momento nuestros ojos y le pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien abra nuestro entendimiento, que nos dé luz, sabiduría, discernimiento, para poder entender, para poder escuchar, para acoger esta palabra de Dios hoy en nuestra vida. El Evangelio es palabra de vida eterna, es vivo, es eficaz, es creador, es renovador. Dios lo creó todo a través de su palabra. Dios curó y sanó a través de su palabra, todo lo ha hecho a través de su palabra. Por eso hoy, Señor, te pedimos que a través de tu palabra nos hables al corazón, que nos renueves, nos levantes, nos sanes, nos liberes, nos hagas unas nuevas criaturas, Señor, para tu gloria y para el bien de nuestras familias y nuestra sociedad. Te pedimos la disposición y a ti, María, te pedimos que nos enseñes a escuchar al Señor con el amor, con la docilidad, con que tú siempre lo hiciste, guardando todas aquellas palabras en tu corazón. Vamos a escuchar atentamente el Evangelio. Este es el Evangelio, Juan, capítulo 4, versículos 1 como hasta el 30. Lo voy a leer como hasta el 30. Jesús entre los samaritanos. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo, yo les pido que con sus ojos cerrados se van a imaginar, nos vamos a imaginar este momento. Nos vamos a imaginar, con los ojos cerrados, se van a imaginar esta escena, cada cosa que les voy a ir leyendo, narrando, ustedes se van a ver allí, se van a identificar en este personaje. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber». La samaritana le respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Contestó la mujer: «Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed,
pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua, para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó: Vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo: No tengo marido. Jesús le respondió: Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó: Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo desvelará todo. Jesús le respondió: Yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente: Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Bueno, ¿quién como Dios? Hermoso ese evangelio de la samaritana, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar de este evangelio. Vamos a desglosarlo un poquito y qué nos quiere decir, y vamos a entender por qué escogimos este evangelio para empezar, digamos, estos grupos de oración. Bueno, lo primero, recordemos que Jesús estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba? No, estaba en Judea, muy bien, muy bien. Jesús estaba en Judea, Jesús estaba predicando, bautizando. Bueno, en realidad dice que los que bautizaban eran sus discípulos, pero los fariseos se dieron cuenta que Jesús estaba como bautizando mucho, haciendo muchos discípulos, y seguramente le iban a buscar. Por eso Jesús se quiso ir de Judea antes de que los fariseos fueran a buscarlo. El caso es que Jesús se va de Judea. ¿Y hacia dónde va Jesús? No, ¿hacia dónde va? Va hacia Galilea. Lo que pasa es que Samaria está en la mitad, o sea, Judea estaba en la parte sur, digamos aquí, Samaria estaba en la mitad, y para llegar a Galilea, que estaba arriba, tenía que pasar por Samaria. O sea, era paso obligado. Entonces dice que Jesús venía caminando, ¿verdad?, de Judea e iba hacia Galilea, pero Jesús obviamente estaba cansado del camino, dice que estaba cansado, que estaba fatigado, y por eso llegó a Samaria, a una región llamada, ¿cómo? Sicar. ¿Y qué hizo Jesús? Vio un pozo y se sentó, ¿cierto que sí? Dice que era la hora sexta, es decir, era mediodía, es decir, estaba haciendo un sol impresionante, o sea, con obvias razones Jesús estaba cansadísimo de tanto caminar, de tanto andar, seguramente llevaba muchísimo tiempo caminando, era mediodía, pleno sol, estaba completamente sediento, en un desierto, pues no había como una tienda para comprar agua, ni gaseosa, no, obviamente estaba en el desierto, donde para tomar agua tenía que sacarla ¿de dónde? De un pozo, era la única manera, o sea, en esa época no existía el agua potable como hoy, que nos llega el agua hasta nuestra casa, no sino abrir la llave y listo, no, tenían que ir a buscar el agua. Entonces dice que Jesús se sentó en ese pozo, cansado, sediento. Sus discípulos, ¿qué se hicieron? Se fueron.
Los discípulos se fueron a conseguir comida al pueblo y Jesús se quedó solo a esa hora. Entonces dice que Jesús se quedó solo y llegó ¿quién? Llegó una mujer, la conocemos como la samaritana. Llegó la samaritana, ¿y a qué iba la samaritana? A sacar agua. O sea, la samaritana iba con su cántaro, con lo llamamos nosotros el balde, iba con su balde a sacar el agua, por lo que decíamos, en sus casas no tenían agua, tenían que ir a buscarla para tomar, para alimentarse, para preparar los alimentos, para bañarse, lavarse los pies, para darle a los ganados, en fin, tenían que ir a buscarla hasta allí. Pero hay una cosa muy curiosa, y es, aquí hay varios detalles que les voy a ir explicando de entrada. Primero, el pozo, escuchen esto, el pozo tiene un significado nupcial en las Sagradas Escrituras. El pozo era el lugar del encuentro esponsal, es decir, el pozo era el lugar donde se conocían los muchachos con las muchachas, imagínate, es que sí, tenía un significado, digamos, muy romántico. Por ejemplo, Jacob conoció allí a su esposa Rebeca en un pozo. ¿Por qué? Porque llegaban los muchachos, normalmente eran las muchachas las encargadas de ir por el agua para llevarla a sus casas, las jóvenes, digamos las jovencitas, y ellos igualmente se acercaban al pozo a sacar el agua para los ganados, en fin, y ahí se conocían, se miraban, amor a primera vista, y se seguían encontrando en el pozo. Y allí conversaban, era el punto de encuentro. Entonces, por ejemplo, Jacob conoció allí a su esposa Rebeca. También su padre Isaac se conoció allí con Raquel. Ay, no, yo estoy al revés. A mí no, esperen, a mí se me, Jacob a Raquel. Ay, yo no he podido con ese Raquel y Rebeca. Jacob con Raquel e Isaac con Rebeca. Ambos conocieron a sus esposas alrededor de ¿qué? De un pozo. Es decir, era el lugar del encuentro esponsal. También en la historia de Moisés, también a Moisés, su esposa, también se dio este encuentro, digamos, alrededor de ¿qué? De un pozo. O sea, tiene un significado nupcial, esponsal. Allí se conocían, allí se enamoraban, allí tenían el primer flechazo, el amor a primera vista, y seguían allí encontrándose hasta que después se casaban. Entonces miren qué bonito detalle ese, primer detalle. Segundo detalle, era la hora sexta, era el mediodía, y resulta que en esa época la costumbre era que las mujeres iban por el agua en las mañanas y en las tardes. O sea, no tenía sentido salir por el agua a pleno sol, a mediodía, cuando el sol te pega tan fuerte, pues no tienes sombras, no tienes mucho con qué cubrirte. Tener que hacer el esfuerzo de cargar un balde lleno de agua, pues no era la hora más indicada. Normalmente lo hacían en las mañanas y en las tardes. Y además, como buenas mujeres, iban en grupito. O sea, así como uno que hasta para ir al baño y me acompañas al baño, andamos como en grupito. Las mujeres, por lo general, iban juntas, en grupos, a sacar el agua. Y lo hacían en la mañana, cuando estaba más fresco el día, y en la noche cuando había caído, en la tarde cuando había caído el sol. Pero esta mujer llega a este pozo a mediodía. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Y sola. Significa, según los estudiosos de la Biblia, hablan de que esta mujer iba a esta hora porque ella no quería encontrarse con nadie. Porque era una mujer, al parecer, de mala reputación. Porque era una mujer que al parecer no era muy querida por los de su pueblo, que no era muy querida por las demás mujeres, y ya vamos a ver por qué, ya lo vamos a entender. Entonces esta mujer iba en una hora en la que no se encontrara con nadie. Ella no quería ver a nadie, no quería encontrarse con nadie, no quería ser vista, y justo en ese momento se encuentra en el pozo. ¿Con quién? Con Jesús. Y los discípulos se habían ido, es decir, estaban solos. Es que ese Jesús lo planeó todo muy bien, como tan romántico. Estaban solos, y Jesús nos dice, seguimos leyendo el Evangelio, y nos dice Jesús, después de eso, nos dice el Evangelio, que Jesús, inmediatamente ella se acerca, le habla a Jesús. ¿Qué le dice Jesús a la mujer samaritana? O sea, ella llegó, inmediatamente Jesús no lo pensó dos veces, inmediatamente le dijo: mujer, dame de beber. Inmediatamente le dijo: dame de beber.
O sea, Jesús fue al grano, Jesús tenía sed, no tenía balde con qué sacar el agua, y la mujer inmediatamente le va a decir que, a ver, un momentico, tú siendo judío, ella lo reconoció, era judío, ¿tú cómo me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque entre judíos y samaritanos había siempre como una rivalidad, ¿cierto? Una rivalidad entre ellos. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y miremos la respuesta que le va a dar Jesús. Le dice Jesús, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Palabra de Dios. Si conocieras el don de Dios y si conocieras quién es el que te pide de beber, ¿serías tú quien qué? Quien me lo pidieras a mí. Serías tú quien me estuvieras pidiendo a mí que te dé agua y yo te daría agua viva. Y Fray Nelson, que estaba escuchando a Fray Nelson al respecto, que desglosa hermosísimo este evangelio, él decía que Jesús parte de la sed que él tiene, pero él lo que quiere, cuando le dice a ella, cuando provoca ese diálogo y le dice, mujer, dame de beber, Jesús lo que quiere es despertar la sed de ella. Jesús sabe que en esa mujer hay una sed, y hay una sed profunda. Y la sed de Jesús es una sed material, ¿cierto? Jesús tiene sed de agua, del agua del pozo, está cansado. Pero Jesús sabe que esta mujer tiene una sed espiritual, que tiene una sed más profunda, que esta mujer tiene sed de amor, que esta mujer tiene sed de sentido, que esta mujer tiene sed de sentirse amada, que esta mujer tiene sed de plenitud. O sea, Jesús simplemente le pide de beber. ¿Para qué le pide? Es como la forma de entrar y decirle, es que yo tengo sed, pero tú tienes una sed más profunda, más fuerte, más íntima, y vamos a ver cuál es esa sed de esta mujer. Y antes de eso quería devolverme a un detalle muy lindo, porque Jesús propicia este momento, busca un momento en que sus discípulos se hayan ido para quedarse a solas con la samaritana. Entonces Fray Nelson decía que el evangelio de Juan es el evangelio de los encuentros. Uno ve en el evangelio de San Mateo, por ejemplo, que Jesús está dividido como en 5 sermones diferentes. Son puros, o sea, en San Mateo nos muestra siempre a Jesús predicándole a multitudes, en el sermón de las montañas, el sermón de las parábolas, siempre Jesús le está hablando a ¿quiénes? A multitudes. Pero en este evangelio especialmente empiezan narrándonos el encuentro de Jesús con los 2 discípulos de Juan el Bautista. Luego el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ahora el encuentro de Jesús con la samaritana. Entonces decía, Jesús que está propiciando ese encuentro íntimo, personal, porque es el encuentro que logra como que tocar, transformar, es el encuentro que logra llenar la vida de estas personas con las que Él se encuentra. Entonces Jesús propició este encuentro con la samaritana, volviendo ahí, porque Jesús sabe que esta mujer tiene una necesidad. Sabe que esta mujer tiene sed, sabe que esa mujer tiene unas heridas, que tiene unos dolores, que está sedienta, y vamos a ver de qué está sedienta esta mujer. Dice, ella le contestó, ella le dijo, Señor, pero es que el pozo es hondo, ¿y usted con qué va a sacar agua? Pues como quien dice, usted a mí con qué me va a dar de beber. Miren que la samaritana está en una actitud como prevenida, como alerta, pero es que, mujer, dame de beber, pero es que usted es judío y yo samaritana. Mujer, no, yo te voy a dar de beber, pero es que usted no tiene con qué sacar el agua. O sea, ella está todo el tiempo como a la defensiva, como que prevenida, como poniéndole barreras a Jesús. Ella no quiere ser como descubierta. Pero le dice Jesús, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Y con eso la convenció. Jesús le dijo, mire, es que si usted bebe de esta agua de este pozo, va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, no va a volver a tener sed. Es decir, usted no va a tener que volver aquí cada día, 1 o 2 veces al día, a sacar agua. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla.
Y Jesús le dice una cosa muy curiosa, miren esto, le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Hay varias cosas. Entonces, vamos en que la mujer está prevenida, pero finalmente Jesús le dice, mira, si tú tomas del agua que yo te doy no vas a volver a tener sed. Ella como que se convence, ¿cierto? Y le dice, listo, dame de esa agua para que yo no tenga que volver a tener sed. Dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. Y dice San Agustín que esa expresión de la samaritana refleja el cansancio. Ella está cansada de estar buscando agua. Ella está cansada de tener que ir todos los días, coger su cántaro, ir hasta el pozo, buscar agua y saber que se toma esa agua, se le acaba y nuevamente tiene que sed. Y sigue con sed, y la sigue necesitando, y sigue sedienta. Dice, ella está cansada y decía, esto expresa el cansancio del ser humano. O sea, esto expresa el cansancio de esa mujer. Y Jesús le va a decir una palabra clave, vamos a ver cansancio de qué. Le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Y uno dice, pero ¿por qué le pregunta por el marido? Pues ¿qué tiene que ver el marido con el agua? ¿Cierto? Como que... Y la mujer le dice, Señor, yo no tengo marido. Y ahí donde Jesús llega y pum, le clava como que el flechazo final, le descubre el alma, se la desnuda y ella dice, uy, este es profeta, porque le dice, bien has dicho, has tenido 5 maridos y ni siquiera el que tienes ahora es tu marido. O sea, en ese momento Jesús la desarma completamente, porque en ese momento Jesús, digamos que le saca la verdad de su vida, de su alma, de que está cansada esta mujer. Ha sido una mujer sedienta toda su vida de amor. Ha tenido 5 maridos, uno, otro y otro. Es decir, esta mujer ha buscado en los hombres, ha buscado amor, ha buscado seguridad, ha buscado paz, ha buscado satisfacción, ha buscado alegría y no está satisfecha, no está contenta con eso, está sedienta. Es decir, el amor de esos hombres no ha logrado llenar el corazón de esta mujer. Ella sigue insatisfecha. Digamos que esos hombres han sido como los pozos donde ella ha buscado, y esos amores humanos ha sido esa agua, simplemente agua, que no le ha saciado su sed por completo, o que le sacia la sed por un momentico, pero ella sigue después que sedienta, quiere más, busca más, y está cansada de estar buscando esa agua, está cansada de estar buscando esa agua. Y aquí decía Fray Nelson una cosa muy bonita, miren, el agua que da ese pozo es simplemente agua, ¿cierto? Que calma la sed. Pero dice Fray Nelson, pero Jesús le ofrece a la samaritana un agua viva, es decir, un agua de vida eterna. ¿Y qué quiere decir todo eso para nuestras vidas? ¿Qué tenemos que ver nosotras con ese evangelio de la samaritana? Miren, Fray Nelson va a decir, el agua natural sostiene la vida, pero el agua viva que da Jesús es un agua que da vida en abundancia, es un agua que da vida en plenitud, que da vida en abundancia. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos acostumbramos simplemente a sobrevivir con el agua natural? O sea, con el agua del amor humano, del amor de nuestros esposos, del amor de nuestros hijos, de nuestros familiares, amistades, en fin. Nos conformamos y como que ahí llevamos la vida. ¿Cuántas de nosotras simplemente como que sobrevivimos, por así decirlo? Pero ¿cuántas en realidad tenemos, digámoslo así, vida en abundancia? Vida con sentido. Decía Fray Nelson que esta mujer, esta samaritana, como que se pasaba su vida tapando huecos, poniéndole parches a su vida, como que tapando las necesidades del momento, pero ella no encontraba como una plenitud, no encontraba como un sentido más profundo, no encontraba un amor que como que le hiciera feliz y la saciara completamente. ¿Cuántas de nosotras, incluso siendo misioneras, como que sobrevivimos en nuestro matrimonio, o en este momento, supongamos, sobrevivimos en nuestra vida espiritual, ahí a medias, a media máquina,
tapamos huequitos, de vez en cuando voy a un grupo, de vez en cuando voy al Santísimo, cuando estoy muy mal rezo, y vamos ahí como en esa supervivencia, o en nuestro matrimonio. De pronto nuestro matrimonio al principio lleno de esa agua viva del amor de Dios, feliz, sobreabundante, y de repente nuestro matrimonio se convierte como en un sobrevivir, como en un aguantar, como en que tengo que llevar la cruz, como en un soportar nuestra vida como mamás. ¿Cuántas de nosotras, por ejemplo, con nuestros hijos, se nos convierte la vida de mamás en un aguante? Y nos volvemos mamás cantaletosas, mamás amargadas, mamás que siempre estamos aburridas, que siempre estamos estresadas, que siempre estamos fatigadas, mamás que siempre nos estamos quejando, que qué cansancio, que qué estrés, que le grita al uno, que le grita al otro. ¿Eso es vida en abundancia? No. Y eso no es lo que quiere Jesús para nosotros. Pero es que cuando nosotros dejamos de recibir esa agua viva que es Jesús, en eso se nos convierte la vida, en aguantar. Aguante. Y aguante hasta que se reviente, porque llegará un punto en el que las cosas reventarán. Esta semana leía una reflexión, una meditación sobre la oración, y decía esa meditación, qué pesada es la vida sin Jesús. O sea, qué dura se nos vuelve la vida cuando no tenemos ese encuentro, esa unión, ese amor presente. ¿Cómo se nos vuelve de dura? Todo se nos vuelve tan difícil, cómo se nos vuelve, nos volvemos como a sentir ese sinsentido. Y perdón la redundancia, pero incluso a veces, oigan esto, incluso a veces teniendo una vida aparentemente muy perfecta, es decir, ay, tengo un esposo maravilloso, un esposo que me ama mucho, es fiel, es un esposo tierno, cariñoso, no, pues tiene todo. Y yo sé que muchos aquí tienen unos esposos así. Y teniendo mis hijos y económicamente llevamos una vida súper bien, estable, en fin. Y usted dice, es que lo tiene todo. Y a usted no le pasa, pregúntese usted misma, que hay momentos en los que usted como que siente, ay, como que un vacío, como que una aburrición, como que un sinsentido, o como que esa misma vida le empieza a pesar. ¿Por qué nos empieza a pesar? Porque estamos simplemente sobreviviendo, porque estamos simplemente como que sosteniendo la vida con esa agua, con el agua natural, con el agua tal vez de los amores humanos, de los alicientes humanos. Pero solo cuando tenemos el agua viva del amor de Dios en nosotros, permanente, constante, entonces ahí esa agua viva hace que tengamos vida en abundancia. Esa agua viva hace que tú le des un sentido sobrenatural a tu matrimonio. Esa agua viva hace que tú le des un sentido sobrenatural a tu maternidad, que la vivas de una manera diferente, porque es que la maternidad sin Dios cansa, porque es que la maternidad sin Dios hoy en este mundo es lo peor que le puede pasar a la mujer, porque la maternidad sin Dios es frustrante. Porque empiezas a compararte con tus primas, cómo está de bonita, cómo se viste de bien, tiene plata para todo, anda en un carro, viaja permanentemente, y yo aquí en la casa con 3 muchachitos, cambiando pañales, bañándolos, dándoles de comer. No, qué frustración tan grande. Y nos empezamos a sentir frustradas, a compararnos, a sentirnos incluso tristes y a hacer las cosas mal, y a transmitir a ese esposo y a esos hijos la amargura y la insatisfacción. Eso pasa cuando no tenemos el agua viva, que es el amor de Dios, que es el amor de Jesús, que es esa unión con Él. Jesús le pregunta a esta mujer, le hace una pregunta muy curiosa, le dice, ve y trae, ¿a quién le dijo? A tu marido. Y ella le dice, yo no tengo marido. Jesús le responde, bien has dicho, porque ni siquiera el que tienes ahora es tu marido. Hay biblistas que lo interpretan esta parte cuando Jesús le dice, ni siquiera el que tienes ahora es tu marido, dice que le está hablando de él mismo, que le está diciendo a la samaritana, o sea, ni siquiera yo soy tu marido. Ni siquiera yo soy tu marido. ¿Por qué Jesús se encuentra con la samaritana en el contexto de un pozo? ¿Qué está buscando Jesús? ¿Qué está buscando con ella? Es que la escena es muy romántica y muy coqueta. Miren que los discípulos
Cuando llegan, dice que se asombraron, porque está hablando con una mujer. De hecho, en esa época eso no se usaba, era contrario a las costumbres. Un hombre no debía hablar con una mujer, menos si esta mujer era casada o si tenía maridos, ¿cierto? Y más que él era judío y ella samaritana, o sea, no era lo normal. Pero Jesús estaba buscando a esa mujer, Jesús estaba detrás de ella. Jesús, ¿qué quería? Jesús quería su amor, Jesús quería el amor de esa mujer, Jesús quería el corazón de esa mujer. Ojo, y más que Jesús querer el amor y el corazón de esa mujer, Él quería darle ese amor. Él quería darle ese don. Él sabía que ella estaba cansada de la vida, que había pasado por 5 maridos que no le habían servido para nada, que habían sido unos mequetrefes, que había pasado, que estaba desilusionada. Era una mujer rechazada socialmente. Es que si había tenido 5 maridos, de más que las otras que decían, ahí va la quita maridos, qué miedo. Pues seguramente hablaban mal de ella, por eso no se le acercaban. Es que había tenido 5, eso no es cualquier cosita. ¿Qué dijo? Me va a quitar mi marido. Una mujer marginada, rechazada, sola, decepcionada porque tenía uno y otro y ninguno la saciaba. Una mujer sin ilusiones. Y dice San Agustín que Jesús se valió de su cansancio, porque él llegó al pozo a sentarse como, estaba cansado y sediento. Dice, él se valió de su cansancio para aliviar el cansancio de ella. Lo que quería era aliviar el cansancio de esa mujer. Más que él aliviar su cansancio, quería aliviar el cansancio de esta mujer que estaba cansada y desilusionada de la vida. Más que aliviar su sed, Jesús quería saciar la sed de esta mujer, porque sabía que estaba profundamente sedienta y que nada la podía llenar. Y Jesús viene como a reclamarle su lugar. Claro, has tenido 5 y ni siquiera el que está ahora, o sea, aquí frente a ti es tu marido. Como quien dice, con razón no estás satisfecha, con razón no estás contenta, con razón aún no estás feliz, porque yo no ocupo el primer lugar en ti, porque yo no ocupo ese primer lugar en tu corazón. Y hoy nos lo dice a nosotras. Porque si aunque seamos misioneras muchas veces, como que vamos dejando apagar el amor, vamos dejando apagar esa unión con Jesús, ese encuentro personal con Él, que en el fondo es el motor de todo lo demás. Es el motor, el sentido y la razón de todo lo demás. Y es lo que debe animar todo lo demás, nuestra vocación, nuestra misión, todo lo que hacemos, todo debe estar movido, inspirado, motivado, animado por ese amor personal con Jesús. ¿Quién como Dios? Y dice después que qué pasó con la mujer después de todo esto. ¿Que se fue a dónde? Dice que dejó su cántaro. Dice más adelante que dejó su cántaro esta mujer y se fue al pueblo a buscar a quiénes, a la gente. Miren 2 cosas. Primero, dejó su cántaro. ¿Y qué quiere decir que haya dejado su cántaro? Como quien dice, ya no lo necesito, ya no lo necesito. Yo ya no necesito ese cántaro porque ya encontré el agua viva. Y cuando encuentra el agua viva resulta que hay otra cosa muy linda, y es que al mismo tiempo esa agua que es viva se convierte en ella en una fuente, se convierte en ella en fuente. Cuando uno tiene el amor de Dios en su corazón es como una pequeña fuente, ¿o no? ¿Cuántas almas, ustedes que son misioneras, a ti misionera, cuando tú encuentras esa agua viva y ese amor de Dios, ¿acaso las almas no te buscan a ti? ¿Sí o no? Y tú vas a ayudar las almas. Es que cuando uno recibe esa agua viva, decía Fray Nelson, esa agua viva no solo llega y se queda ahí estancada, sino que es un agua que está como corriendo, que está manando. Es un agua viva, es un agua que se convierte en fuente. O sea, que no se queda quieta, sino que es un agua que se da a los otros. Es un agua que sacia la sed de los otros. Entonces esta mujer dejó el cántaro, perdón, o sea, lo tiró por allá lejos. Dijo, ya no lo necesito más, porque como encontré esta agua viva, Jesús se le reveló, Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y ella lo entendió, y ella cuando encontró esto dijo, ya no necesito venir hasta el pozo
a seguir sacando agua porque ya encontré el agua viva. Hasta el punto que dice que tiró el balde y salió corriendo a buscar a quiénes. ¿A quién fue a buscar? ¿Y a qué fue donde la gente? A anunciarle que había encontrado el Mesías. Ella no quería saber nada de la gente. Ella estaba sola, aislada. O sea, su relación con los demás estaba como rota, ¿cierto? ¿Por qué? Por su vida, porque era discriminada, señalada, por su pecado, por todo lo que había hecho. Y una vez que ella recibe esa agua viva, no necesita más. Y ella solita, con esa agua viva que recibió, ahora no se le esconde a la gente, sino que va ¿a qué? A buscarla. Ya no tiene miedo, ya no tiene temor, o sea, ya es una mujer diferente. Es decir, Jesús en ese encuentro, en ese pozo, en ese encuentro, la ha sanado, la ha restablecido, la ha hecho nueva, la ha saciado, la ha llenado hasta el punto que ella por iniciativa propia va y busca, porque esa agua que ha recibido, que es agua viva, no se queda ahí quieta, sino que tiene que darla a los demás, darla a los demás. Y eso es el centro de esta reflexión hoy. ¿Cuál es el centro? ¿Quién es esa samaritana? Nosotras. Tenemos que ubicarnos allí, así como Jesús se toma el trabajo de ir a buscar a la samaritana, así te busca a ti de manera personal, porque Él es un Dios que no ve masas, sino personas. O sea, para Él eres importante tú como persona, como mujer, con tu alma de mujer. ¿Y qué quiere Jesús? Jesús quiere propiciar ese encuentro. ¿Y qué quiere? Quiere tu alma y quiere tu corazón y quiere tu amor y quiere que tú, misionera, le vuelvas a dar ese primer lugar, incluso estando casada. Sí, que ames a Jesús por encima de ese esposo, que Jesús sea ese primer novio, ese primer amigo, ese primer esposo, ese primer amor, ese amor más grande, que lo único que va a hacer es hacer crecer esos demás amores, que lo que va a hacer Jesús, cuando tú tienes ese amor, eso que tanto nos dice Rodri, deténganse a contemplar el amor, dice detenerse en el amor, contemplar a Jesús, momentos de encuentro con Él, frecuentes, y eso lo único que va a hacer es que brote esa fuente de agua viva en ti, agua viva para que le des a tus hijos, para que le des a tu esposo, para que ya no les estemos dando como que residuos, miserias, porque analicémonos, a veces eso es lo que damos, damos residuos, damos miserias, damos mal genio, damos rabia, damos impaciencia, damos ira, damos tristeza, damos amargura, damos frustración, y eso no es lo que ellos se merecen. Ellos se merecen mucho más, pero para poder darles eso, yo tengo que tener ¿qué? El agua viva y a Jesús en mi corazón. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, vamos a cerrar nuestros ojitos un momento. Vas a disponerte allí. Deja tus ojitos cerrados, tu cuerpo quietecito. Regálate este momento para ti. Y te vas a imaginar que eres tú quien va con el balde, con el cántaro, camino al pozo. Imagínate que es mediodía. Estás cansada, estás agitada de todos los quehaceres del día, del trabajo. La temperatura es alta, el calor, el sofoco. El sol es picante, fuerte. Y tienes que caminar largo rato. No tienes agua para tomar. Pero llegas al pozo y encuentras allí a un hombre. Imagínate ese hombre. Imagínate ese hombre, tal vez de piel trigueña, cabello largo, alto, ojos claros. Un hombre de una presencia hermosa que está sentado allí.
al borde del pozo. Está cansado. Y tú llegas a sacar el agua. Acércate, de pronto inicialmente te intimida, pero te acercas a sacar el agua y mientras lo haces, ese hombre te habla y te dice: mujer, dame de beber. Misionera, dame de beber. Tú lo miras a él, pero resulta que ahora él te ofrece algo más. Y él te dice, ante tu negativa de no darle agua, él te dice: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva, agua que brota para la vida eterna. Dile a Jesús, dile en este momento, no le pongas más obstáculos, no le pongas más dificultades, no le pongas más barreras, no te excuses más, no tengas miedo. Él te conoce como eres. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu historia. Él conoce que has tenido 5 maridos. Él conoce que has buscado el amor. Él conoce que te has equivocado. Él lo sabe todo sobre ti. Lo conoce todo, conoce lo más profundo de tu alma. Dile: Señor, dame de beber. Dame de esa agua, Jesús, para que yo no tenga más sed. Dame de esa agua porque mi corazón de mujer tiene sed de amor, tiene sed de plenitud, porque mi corazón de mujer tiene sed de ser saciado, de paz, de tranquilidad, porque mi familia tiene sed, porque mi esposo tiene sed, Señor, porque mis hijos tienen sed. Y tal vez les he estado dando miserias por mucho tiempo. Tal vez les he estado dando un agua sucia, residuos. Dile: Jesús, míralo a los ojos y dile: Jesús, dame de beber, dame de esa agua, Señor. Dame de esa agua para que no tenga más sed. Dame de esa agua para que le pueda dar a mi familia. Dame de esa agua para que le pueda dar a las almas. Torrente del amor divino que brotas del costado del Cordero, oh río de vida, sumergirme en ti yo quiero. Revísteme de gracia y fortaleza, renuévame en tu amor y tu ternura, lléname de ti, hazme fuente de tus aguas puras. Ya no quiero vivir si no es contigo. Ya no quiero de este mundo y sus riquezas. Te quiero solo a ti. Te quiero solo a ti. Pues solo tú me llenas. Ya no quiero vivir si no es contigo. Ya no quiero de este mundo y sus riquezas. Te quiero solo a ti.
quiero solo a ti. Pues solo tú me llenas. Ya basta, mujer. Ya basta, misionera, de sacarle excusas a Jesús. Ya basta de ponerle barreras. Ya basta de excusarte. Señor, es que no tengo tiempo. Señor, es que tengo 3 hijos, 4. Señor, es que estoy cansada. Señor, es que tengo tantas ocupaciones. No, deja de poner barreras. Deja de sacar excusas. Vuelve a frecuentar a Jesús. Vuelve a sacar tiempo para escucharle en su palabra, para que te llene de agua viva. Vuelve a sacar tiempo para ir a verlo en el Santísimo, aunque te cueste, aunque tengas que madrugar más, aunque tengas que esforzarte. Él te dará la fuerza, el valor, la gracia, el amor, la capacidad para hacerlo. Vuelve a rezar el rosario con amor. Vuelve a retomar esos libros que leías de santos, de las místicas. Vuelve a sacar tiempo para contemplar a Jesús en la cruz. Vuelve a buscarlo. Vuelve a dejarte encontrar por Él. No le pongas más obstáculos. ¿No ves que si no te esfuerzas, no ves que si no contemplas ese amor, no ves que si no le dedicas ese tiempo a ese amor de Jesús, lo demás se hará más difícil, se hará más pesado, lo demás se volverá una carga, lo demás se volverá sin sentido y llegarás a sentirte triste y frustrada? ¿No ves que tienes que contemplar a Jesús? Hay que contemplarle en la cruz, hay que contemplar ese corazón para poder tener agua viva, agua que sacie esa sed del corazón. ¿No ves que sin Jesús no puedes, mujer? Sin Jesús no eres capaz. Sin Jesús simplemente terminas desviándote. Hoy, Jesús, queremos volver a ti. Hoy nos reconocemos tan necesitadas de tu amor, de tu presencia, de tu amistad, del trato contigo, de tu intimidad, de sentirnos amadas por ti. Hoy, Jesús, danos de beber, danos de esa agua, Señor, para que no tengamos más sed. Danos de esa agua para que la demos a los demás, para que la demos a nuestra familia, para que la demos a nuestro movimiento, para que la demos al mundo entero, Señor, que tanto lo necesita, que se muere de sed, Señor, que se muere de sed porque busca en las aguas humanas, materiales, de los placeres, de las riquezas, de amores humanos, y toman de esa agua, pero siguen sedientos e insatisfechos, Señor. Hoy queremos beber de esa agua viva, Jesús. Volver a encontrarte, Jesús, a encontrarnos contigo, para convertirnos en fuentes para las almas. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Date cuenta, mujer, que cuando no estamos en la fuente del amor de Dios, empezamos a mendigar amor. Empezamos a mendigar amor afuera, a mendigar amor a nuestros esposos, a mendigar amor a nuestros hijos, a mendigar amor a través de la vanidad, queriendo llamar la atención, a través de las riquezas, comodidades, de las cosas superfluas. En el fondo estás mendigando amor, estás poniendo una coraza. En
en el fondo estás queriendo aparentar abundancia donde solo hay escasez, sequedad, resequedad, no mendigues más, no te pongas máscaras, no te pongas fachadas. Jesús sabe quién eres y Jesús sabe la sed que hay en ti. No estés buscando llenarte, misionera, a través de tantas superficialidades, vanidades, tonterías que te ofrece el mundo. ¿Por qué estás volviendo a esas modas? ¿Por qué estás volviendo a ese consumismo? ¿Por qué estás volviendo a esa vanidad excesiva? ¿Por qué estás volviendo a la sensualidad? ¿Por qué estás volviendo a los realities, a las novelas? ¿Por qué estás volviendo a los chismes y a las amigas de antes, vacías? ¿Por qué? Porque tienes sed y se te perdió la fuente. Porque tienes sed y estás buscando en el lugar equivocado. Hoy reconoce a Jesús. Reconoce que quien te hace falta es Él. Reconoce que a quien necesitas es a Jesús. Es ese amor. Y que cuando lo pierdes, que cuando se te enfría, pues entonces empiezas a mirar afuera y a buscar afuera en tonterías y vanidades que lo único que hacen es producir más cansancio, más sequedad y más vacío en tu alma y en tu familia. Vamos a ponernos de pie en este momento y vamos a entregarle al Señor este momento de oración, este grupo, esta meditación, haciendo este Padre Nuestro de María y Gloria, pidiéndole que guarde estas palabras en nuestro corazón, que nos ayude a interiorizarlo, que no sea una charla más, que no sean unas palabras más, sino que hoy, al llegar a nuestra casa o en la tarde, cada una pueda sentarse ante el crucifijo y confrontarse. ¿Dónde estoy buscando saciar mi sed? ¿En qué lo estoy saciando? ¿Qué estoy buscando en este momento? ¿Dónde tengo puesto mi corazón? Que sea un momento de examinarnos, de evaluarnos y de volver a rectificar nuestro camino y de volver a poner nuestro corazón donde siempre debe estar y donde nunca debe salir, que es en el corazón de Jesús y en el corazón de nuestra Madre. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a hacer este Padre Nuestro de María y Gloria por nosotras, por nuestra conversión, por nuestras familias, por nuestro movimiento y por el mundo entero que tanto necesita esta agua viva del amor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra
nuestra Madre, con todo el amor. Ella que es la perfecta buscadora y poseedora del amor de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, 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 Ave María. Inclinando nuestra cabeza, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.